época de película alguna filmada por Eduardo Miñona, y me refiero a Flop, una película que giraba en torno tuyo. ¿Lo sentiste así en ese momento? Estoy haciendo una película... Sí, sentí que era un desafío fuerte para mí, que me hubieran convocado Eduardo, con el que ya teníamos una historia, habíamos hecho Horacio Quiroga, entre personas y personajes, y supongo que eso me dio la tranquilidad y la serenidad que cuando Eduardo me dijo, bueno, vamos a pelarnos para la película. Y era toda una jugada, pelarse para esa película, era toda una jugada encontrar a este personaje, ¿no? Lo encontramos juntos, lo trabajamos juntos. Y lo fuimos buscando desde el caminar, desde la forma de andar, desde la forma de decir, y desde la claridad que tenía Eduardo de cómo imaginaba a este Parravicini, ¿no? A este interpretar un capo cómico, acaso el primer capo cómico de la historia argentina de una época en que no existía la televisión. Sí. ¿Fue para vos un desafío? No se te asocia en lo público con la comicidad y el humor, pese a que los tenés en lo privado, ¿no? Bueno, es que en realidad ese personaje tenía todo eso y además tenía una cosa dramática muy muy fuerte. Y yo creo que la película en sí tenía una cosa de mucho arriesgue, ¿no? La película era una película que todavía hoy me parece una película transgresora. Yo la pienso y la veo en el tiempo. Y a mí me gusta mucho el juego de los personajes, cómo entran y cómo salen. Este Parravicini que entraba y salía y veía cómo los personajes se le metían y se le escapaban, cómo se le iban del cuento, cómo se le iban de la historia. Me parece que la película es muy transgresora. Me parece que además tiene un manejo de los tiempos cinematográficos diferente. Me parece que en la forma de ser contada la película era también muy transgresora. Me acuerdo del nacimiento de Flop, ¿no? Como nace Flop. Me acuerdo de Dora Baret y cómo nace Flop, una especie ¿cómo emerge Flop? De Macunaíma, ¿no? Ahí bien nuestra. Y los recuerdos de Flop también me acuerdo, cómo los personajes pasaban y cómo él veía. Yo creo que hay una cosa que es fantástica en esta película, ¿no? Que, digamos, que tiene que ver con el director. ¿La pensaste como transgresora? Antes de que siga Víctor, la película, cuando él dice es una película transgresora, ¿vos pensaste tengo que hacer una película transgresora o salió así? Mira, no se me ocurre nunca buscar ni el calificativo ni el género. Sale, es como inexplicable. Soy muy mal crítico posterior, en general soy muy mal crítico, y realmente de mi obra no tengo distancia. Pero cuando empiezo una obra, lo que te contaba antes, lo que busco es lo de Hitchcock, muchachos se enamoran de muchacha. Empiezo con una línea, y esto, Flop, empezó con un diálogo con la muerte. Eso era fue lo que se me ocurrió. Y no salir de un teatro. La película después tomó una dimensión que yo no quería que tuviese, que era un poco grande. En realidad era un ensayo, era una película muy pequeña, que iba a ser casi en blanco y negro, con muy pocos personajes y que giraba alrededor de lo que componía Víctor. Lo que hace Víctor es formidable en Flop, realmente es formidable, y ahí, sí, trabajamos juntos, pero el que está dentro del cuadrado caminando es él. Bueno, es él que recién estaba haciendo hincapié en el director, justamente. Y vos, Víctor, sos actor y sos director, y seguramente de esos actores que aprecian la buena dirección de actores. ¿Cómo fue el trabajo específico de dirección? Muy bueno porque arrancamos de cero y hubo mucha libertad para crear el personaje, mucha libertad, y nos fuimos acercando desde una cosa, digamos, yo tengo cada vez más claridad con respecto a lo que significa ser un director de cine, y a la vez cada vez más respeto. Ahora, cuando un director de cine, además de todo, es un escritor, y entonces el escritor que escribe bien las palabras que tienen que ir escritas en ese texto que dice el actor, narra, y cuando ese escritor, narrador, además entiende el lenguaje cinematográfico, todo lo que tenemos que hacer los actores es dejarnos guiar, digamos, ¿no? Dejarnos guiar porque sabemos que la palabra que está dicha, está bien dicha, porque la escribe un escritor. A lo mejor yo humildemente me empiezo a acercar al cine después de más de 60 películas hechas, pero como alguien que intenta narrar, no como un escritor. La ventaja es ser escritor en cine y además saber del lenguaje cinematográfico. El milagro de la televisión, que es el milagro del cine, también nos permite verte ahí, mientras hablamos, siendo otra persona, pero a la vez siendo vos.
cuando pasa el tiempo, han pasado casi 15 años desde este proyecto, y te ves actuando ahí un personaje sensiblemente mayor de lo que vos eras y lo que sos ahora, ¿cómo te sentís? Muy bien, pienso que haber podido hacer ese desafío en aquel momento era eso, la posibilidad de que cuando uno también como actor se aleja cada vez más de uno y se acerca mucho más a un personaje, está garantizado por todo lo que decía antes y porque además uno no tiene ninguna posibilidad de repetir ningún tic, ningún lugar común en la actuación. Uno se aísla, se distancia de uno y empieza a ser de verdad otro personaje. En ese sentido, creo que tanto Horacio Quiroga como Flop, como Perón, digamos, son personajes que yo quiero mucho porque digamos, soy yo, porque le agrego mi cuota de corazón, mi cuota de impronta, de pasión en lo que hago. Pero además, evidentemente, antes hay una investigación muy fuerte, digamos. Yo no vi mucho, pero vi películas de Parravicini y Eduardo me decía, sí, está bien, pero no tenemos que copiar nada. Y de hecho no copiamos nada, ¿no? Atención, Farabutis, mancha orejas de jopo. Me acuerdo todavía. Qué bárbaro. Siempre Viejas se pipistrelas, acompaña. reyes del pagadiós, turros y vampiresas, dandis y vagonetas, chichipíos y otarios vestidos de doctor. Aquí empieza la farra, le mon culano, que aquí llego yo con mi fama, mis dientes, mi cáncer, mi humor y mis sueños y mi imperfección. Un fifí, un malandrino, bufo y tirador, el príncipe de la risa, a sus órdenes, flop, flop. Era el monólogo, así empezaba. Y bueno, monólogo, de eso me sigo ganando la vida. Eduardo, esa es la ventaja, yo no puedo ir por los barrios haciendo eso. y puedo decirte que mientras este es un homenaje a tu performance como director, no es un homenaje de Laplace a tu performance de director, porque él se recuerda los monólogos de todas las películas. No, le hizo esto mismo a Jusit No es el verdad. año pasado. Recordaba una película de hace 30 años. Bueno, pero está bien, porque recuerdo monólogos que tienen que ver con la escritura, y esos cuando son sólidos no se olvidan más. Pero no hay tantos, ¿eh? En mi carrera no hay tantos como actor. Lo que pasa es que hemos trabajado de maneras, yo recién me acordaba, hemos trabajado de maneras tan diferentes. No hubo nunca un estilo de trabajo rígido entre nosotros. Hemos trabajado por repetición, hemos trabajado por haber compuesto antes, hemos trabajado con yo tirado al piso debajo de él, emocionándome, y sobre todo en Quiroga, ¿no? En Sí. Quiroga, que fueron 4 capítulos tan intensos, y donde iba creciendo un personaje, iba creciendo Quiroga según los años, 50 días y 50 noches trabajando en Misiones en diciembre, con un gran calor, Aguantando las lluvias. y con la historia de un escritor que era tan conmovedor y tan ese reflejo de los cuentos de Quiroga que estaban tan de manifiesto en su vida privada, ¿no? Con sus muertes, el suicidio de las mujeres. Pero pensaba eso, ¿no? Nunca hemos tenido una rigurosidad de trabajo ni de método. Todos los días era lo que proponía. Y yo sigo pensando que es así. Y que lo único que sí me importa que los actores apuesten es a su mirada. Es posible que ese trabajo haya ayudado a una reivindicación de la figura de Horacio Quiroga, escritor nacido en Uruguay, que Uruguay reivindica como propio y que pertenece en rigor también a la historia de la literatura argentina, porque fue el que inventó la figura de escritor profesional, nada menos, además de sus cuentos que están en la historia, ¿no? Los uruguayos dicen que los argentinos, cuando queremos apropiarnos de una figura uruguaya, decimos que es rioplatense. Es cierto. Pero creo que de las dos orillas, y creo que fue una muy buena idea. Además, lo que me halaga es que en la serie de Quiroga se contaban 16 cuentos, además de su historia, de su vida, y que aumentaron considerablemente las ventas de sus libros. Exactamente, ¿no? Y además Y vale eso la es pena bueno. decir que fue uno de los primeros escritores en el mundo, Jack London sería otro en la literatura inglesa, que dijo, antes que escribir hay que vivir, y se dedicó a vivir una vida para después escribirla, en lugar de escribir desde la pura imaginación como hacía, y por suerte muy bien Jorge Luis Borges, ¿no? Sí. Que hablaba de un mundo que no había visto. Claro. Quiroga quería hablar del mundo que había visto y por eso se internó en la selva y por eso vivió lo que vivió. Exactamente. Y eso estaba en tu miniserie como en ningún otro programa de televisión que se haya hecho en la Argentina en los últimos 20 Yo años. todavía me sigo encontrando con señores que dicen, les sigo contando a mis hijos a la hora de dormir los cuentos de la selva. Y señores no tan grandes como uno, digamos, señores de 40, Sí. ¿no? Que han entendido que es un lenguaje extraordinario. Y si uno va a Misiones todavía hay gente que dice, mira, acá se filmó hace tanto tiempo Sí, sí, la sí, miniserie sí. aquella y por acá anduvieron también para ese lugar
el lugar que él eligió para vivir. Bueno, Quiroga era un es momento mítica. excepcional también, ¿no? Nacía la democracia, empezábamos a vivir un momento muy extraordinario en Argentina, que como todo momento extraordinario duró lo que duró, pero nosotros pudimos dejar ahí clavado ese proyecto y esa realización. Y además, que fue... ¿sabes qué pasa? Ocurrió algo muy interesante. Se comprendió que el Estado tiene que invertir en la cultura, no especular. Sí. Tiene que invertir. Después le fue tan bien a Quiroga, devolvió toda la inversión, ganó premios que traían aparejados Habits o Moviolas, el Film Board de Canadá, donde ganó, instrumentó con elementos técnicos a la provincia de Misiones. Pero el punto de partida es lo que tiene que ser una política cultural del Estado, que es comprender a los que son diferentes, a los que no tienen espacio en la televisión comercial. De eso tiene que hacerse cargo el Estado. Sí, comprenderlos Y lo digo en este canal, que yo quiero, porque este es el camino que hay que recorrer. Y Quiroga fue parte de eso, con una gran libertad, sin inspeccionar los guiones, sin saber si iba a ser comercial o no, apostando a la difusión de la obra de un señor que había vivido ahí locamente, y había muerto locamente. Finalmente, para contar una historia que una vez contada, que eso es lo importante de este proyecto y de la vida de Horacio Quiroga, nos hace pensar a todos sobre nosotros mismos. Sí. No es solo la biografía de Quiroga, es lo que Quiroga dice sobre la realidad argentina y sobre cada uno de nosotros en sus emprendimientos particulares, ¿no? Exactamente. Una última palabra, terminando el bloque, señor Víctor Laplace, sobre el señor cineasta Eduardo Miñona. ¿Por qué usted cree que es uno de los cineastas ineludibles de la Argentina? Por esto que decía antes, yo pienso que hay pocos realizadores cinematográficos que se acercan al cine desde la literatura, y cuando además uno la literatura la crea, como el caso de Eduardo, creo que hay una certeza, insisto, de que la palabra es la que corresponde, ¿no? O sea, la palabra está bien usada, la palabra está bien contada, y uno lo que hace es acompañar a esa palabra. Gracias, Víctor. A ustedes. Señor Gracias, Víctor Laplace. Gracias, Un gusto. gracias, Víctor. Ya seguimos. Claro. ¿Ya? Sí, 98, ¿verdad? Sí. Increíble. Increíble. ¿Pero es fresquito el rodaje todavía de la película? ¿Te quedan? Sí, fue lo último que filmé. Ah, no me digas. Sí. Pero yo lo digo con tristeza, yo tengo una relación muy respetuosa con el cine. Es el lugar donde más he elegido lo que hacer, y es tan respetuosa que es distante. Además he hecho mucha televisión en el último tiempo y eso me lo ha impedido. Por eso la tengo muy fresca, porque fue la última que filmé. Sí, creo que no me equivoco, fue la última. Pero en realidad me encantó la convocatoria, lo previo a la filmación, porque me encantó el libro. Me emocionó mucho el libro, se lo dije a Eduardo en el momento que lo leí. Me pareció que era una historia muy sensible, pero sobre todo con la posibilidad de mostrar estilos de vida, cosas que nos dignificaban mucho al verlas y al leerlas. Y tenía así una gran expectativa por trabajar con él. Había hecho un documental sobre la memoria y desde ahí existía la promesa de trabajar juntos, y se concretó en esta película. ¿Cuánto tiempo había pasado desde ese documental y la Bastante, promesa? ¿no? Sí. También otros años. Sí. 2 años, 3 años. Sí. Y finalmente llegó esta historia. ¿Qué recordás de esos días de rodaje, de participar en un elenco internacional también? Para mí, yo no sé si Eduardo piensa igual, pero para mí la instancia en la que se filmó la película es ideal, porque se filmó fuera de Buenos Aires, se filmó gran parte en Uruguay, casi toda en Uruguay. Y estábamos todos, todo el tiempo abocados a la película y nada más que a la película. Esto crea, para mí me parece una situación ideal con respecto al trabajo. Y además en algunos momentos alojados en el mismo lugar, en el mismo hotel donde después se filmaba durante el día. Sí, en Santa Lucía. Sí. Santa Lucía. Yo creo que es perfecto la ecuación de aislarse para filmar. Casi a veces trato de provocarlo, porque ese reciclarse, no terminás de filmar nunca. Uno no entra, no sale de la neurosis del trabajo y se mete en la neurosis de su casa y del mundo de relaciones diferentes. Entonces es compartir, termina el rodaje y uno está planeando qué va a ser a la noche y se sigue hablando.
y es como una nutriente permanente, donde no se deja hablar nunca. Nunca se distancia uno. Nunca. Y entonces el personaje ya hay una gran... no se sabe, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? Si estoy hablando con una propuesta que me está haciendo a la hora de la comida, de lo que va a pasar al día siguiente, uno no termina, no existe la frontera. Y eso es muy bueno. Además, es un equipo bueno. Yo trabajo hace muchos años con los mismos, con el mismo equipo, con el mismo editor, con el mismo director de fotografía, con Camorino. Entonces nos conocemos mucho y sabemos que podemos compartir. Además, esa instancia de la lectura del libro que se hace previa, que es muy dolorosa para el autor, porque el libro se lee página a página delante de todo el equipo y todo el equipo está autorizado a objetar. Ay, ¿recordás alguna objeción del señor Díaz? Sí, me debe haber hecho muchas, yo no recuerdo ya, porque también es lo que tiene el cine es que uno se queda con la obra terminada, ya no recuerda qué soñó de diferente a lo que está hecho. Uno se queda con lo que está hecho y nada más. Si yo tuve otros sueños respecto a las locaciones, a los lugares, a los actores a veces, se pierden en la instancia del rodaje y lentamente los personajes se van apoderando de la historia. Yo no sé si soñé en el ideario que uno tiene cuando escribe, en Norberto. Yo no sabía si en principio era él, porque no escribo para actores, generalmente no escribo para actores. Tengo de formación literaria, entonces es la cabeza de alguien con el andar de otro y con la manera de sentarse de otro. Cuando llega el momento, lo hago también porque la desilusión es muy grande cuando uno no consigue al actor, claro, por algún motivo, o por motivos es imposible verlo con otra cara que no sea la que entonces el ideario es uno, cuando se aprueba, cuando entra en producción, uno empieza a analizar el casting, y ahí apareció él y empezamos a hablar, y seguramente me has hecho unas evoluciones muy ricas porque sos un actor que trabaja mucho muy adentro, ¿no? Y aparte era un personaje entrañable. ¿Qué es hacer una devolución para quien no lo supiere? ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo ve el personaje que está escrito? Y cuáles son las cosas con las que se queda? ¿Cuáles son los textos que le resultan dificultosos? ¿Cuáles son los textos que el personaje que él sueña hacer no diría? Ocurre que un actor te diga, mira, esto no lo puedo decir porque el personaje la verdad que me parece que estas palabras no las usaría. Sí, y además porque hay textos que no se pueden decir bien. Hay textos que están escritos, y esta es la diferencia entre la literatura y el cine. Hay textos que están bien escritos, pero que no los puede decir nadie. Cuando pasan a la forma oral ya pierden por ahí la gracia o el encanto. ¿Vos recordás, Norberto, qué cosas te surgían del personaje tuyo del Faro? No, yo me acuerdo que la dificultad mayor era encontrarle un comportamiento al personaje que fuera acorde con la historia que se contaba con el personaje en sí mismo, porque estaba muy sintetizado el personaje. Se hablaba mucho de él, se contaba la historia de él y su hermana, pero en la película estaba como muy fragmentada su participación y cada vez que aparecía venía de una situación como por ejemplo la muerte de su hermana. Era peligrosamente bueno el personaje, era peligrosamente bueno, estaba en el límite de esa bonomía, podía ser pecado de tontería en algún momento, porque era débil el personaje. Yo tengo de todas maneras hace tiempo la idea de que los actores en general somos bastante groseros y la televisión lo ha agudizado. Es muy común que un actor diga, yo no puedo decir esto, como si él fuera autor de sus propias palabras, digamos. En general, yo creo que el trabajo del actor es tratar de entender qué es lo que el autor quiso decir y por qué lo dice de esa manera. Acá no hubo problemas con el texto, hubo problemas con encontrarle una coherencia al proceso que el personaje hacía en la película. Pero una anécdota que recién me hizo acordar él, y que a lo mejor él seguramente no se acuerda, porque siguió filmando y con muchos más actores, la última escena de él, la última escena del personaje, que mientras le está contando el proyecto que tiene de vida para el futuro con su mujer, que es Ingrid, a su hermana menor, el personaje de Ingrid se está muriendo. Se está muriendo. Yo estuve, como generalmente pasa en el cine, esperando 6 o 7 horas para ese momento de esa escena, que además había leído el primer día, que habíamos hablado mucho. Y en esas 6 o 7 horas me predispuse, en lo que habíamos hablado, a un estado determinado que tenía el personaje. Que
además había que desligarlo de eso otro que pasaba paralelamente que no tenía que ver con su estado, con su... Y lo que me acuerdo es que cuando llegué al set, él me dijo, ¿estás en condiciones de filmar? Y yo dije, sí. Y empecé a hacer la escena con todo puesto, las luces. Y vino Eduardo, fue la única vez en toda la filmación que vino Eduardo y me dijo, ¿sabes que yo creo que es exactamente lo contrario? Pero así hizo, ¡pim! Porque yo creo que lo había tenido una cosa medio melancólica, o sea, se me había escapado un poco el que yo sabía y no el personaje que se estaba muriendo. Y me le cambió en el aire, ahí en el momento, me cambió la interpretación. Sí, la situación. Me quedé con la curiosidad de saber por qué decías que la televisión colabora en ese proceso por el cual los actores son irrespetuosos. Porque los actores, me parece, a mí me hago cargo yo de lo que digo, en la televisión tienen poco respeto al autor. Y sobre todo si se hace una tira diaria, porque el autor tampoco puede escribir todos los días cosas geniales para 36 personajes. Entonces, es muy frecuente que el actor no se burle de lo escrito, pero sí le pierda respeto, sí no se tome el trabajo de pensar por qué el autor lo dijo, o por qué lo dijo de esa manera, o lo dice en ese momento, sino que en general uno tiende a llevarlo a su comodidad, porque por ahí tiene que grabar 7 escenas diarias. Alivianar un poco tal vez el... Salvo que haya desde la dirección así una... Es que no la hay, ¿no? No. Están muy desamparados los actores en televisión. Y por lo que la premura de producción les exige sacar, la palabra es sacar. Se sacan horas. Sacar capítulos adelante, y por lo que cuenta Norberto, también el autor está un poco desprotegido en televisión si estas son las condiciones, ¿no? De todas formas, el actor está casi siempre desprotegido. En cine también hay una muy mala relación de la hora de la jornada. Digo, se toma mucho tiempo en el preparado de las luces, de la ambientación, del vestuario, del maquillaje, y todo eso va preparando para que en un momento aparezca el actor, lo haga y no se equivoque, porque hay un equipo que aunque lo haga sean buenos compañeros, etcétera, y entienda lo que está pasando, pero llegó el momento de hacerlo, y él tiene que hacerlo, y no se puede equivocar. El tiempo corrió y el tiempo es dinero y esto está costando mucho. Claro. Esto es peligroso y ocurre. 2 o 3 horas en que el actor está citado y está esperando, y cuando llega el momento tiene que hacerlo. Y a veces las cosas no salen. No son las mejores condiciones. Hay cosas que salen bien. Lo que me enseñó la vida es esto. Hay películas que salen bien, hay películas que no salen bien. Hay textos que son mejores que otros. Y hay actuaciones. Yo no creo en los grandes actores, yo creo en las buenas actuaciones. Y creo en las buenas direcciones. No creo que hay una ley que todo lo que haga un señor está bien y todo lo que haga un director está bien. Estamos hablando del señor director Eduardo Miñona, con sus actores, con los actores que nos visitan hoy aquí en las mejores salas. Gracias, Norberto, por estar aquí con nosotros. Norberto Díaz, uno de los protagonistas del cine de Miñona. Y linda frase para el final, ¿eh? Yo no creo en los grandes actores, creo en las grandes actuaciones. Las buenas actuaciones. Chao. Y en este caso nos vamos a instalar en el año 2001, hace muy poquito, con tanto éxito para el libro, para la película. Se venía La Fuga y se venían, bueno, todos estos hombres allí en la prisión, y allí estaba don Patricio Contreras. Bienvenido. Gracias. Bueno, está cerquita del señor Miñona. Sí. Recién Eduardo decía hace un ratito algo así como que él recuerda mucho las situaciones y aprovecha eso de los momentos vividos en el rodaje, durante el rodaje. ¿Qué recordás vos de esos días difíciles, me imagino, en el sur, filmando La Fuga? No, a mí no me tocó estar en el sur. El personaje que hacía era Duval, que era una especie de castigo para estos hombres que se habían fugado, entonces era un pertinaz perseguidor de ellos, y particularmente de 2, a quienes sabía que si estaban en libertad su vida propia corría un grave riesgo. ¿Dónde rodaron? Esto lo rodamos en una parte, la que más recuerdo, la inolvidable, en Luján, en un campo ahí, en un aeródromo. Inolvidable porque termina en una hélice. Claro, el final de la escena. Entonces filmábamos con 40 grados de calor, más o menos. La antítesis de lo que habían sufrido los otros muchachos. Exacto, y yo con un traje con todas las piezas, con terno, digamos, de época, pero no solamente eso, sino que ese traje tan armado que tenía, debajo tenía que tener un arnés de esos que se ponen los muchachos de la guardia, de la guarda. Bueno, porque después el personaje de Opiti, que hace Aguada, que hace Alejandro Aguada, me colgaba ahí en la hélice del avión.
y tenía que quedar firme. Bueno, todo eso con 40 grados de alcohol, con 40 grados de alcohol, no, Perdón, 40 grados de... como tradición subconsciente, ¿no? Con 40 grados de alcohol. Pero además vos sabés que el que trajo el avión, que era el piloto y el dueño del avión, no se cansaba de criticar la idea que tuvo el autor, me lo decía a mí, ¿no? Ay, no. Esta gente me decía a mí, ¿por qué lo va a colgar en una hélice? ¿Pero en qué cabeza entra? Primero la perversión, le parecía terrible, intolerable. ¿no? Sí, intolerable. Y segundo decía, es mentira. No vuela un avión. Le digo, pero es que no se trata de eso. Yo no conozco mucho al autor, le decía, tratando de zafar de la situación. A él le parecía inconcebible, lo que seguramente es inconcebible, que el avión... Que una hélice pueda girar, claro, ¿no? Claro. Apenas mencionó ese momento de rodaje, vos te reíste muy ampliamente. Mi abuela decía que el que solo se ríe de sus travesuras se acuerda. Luego el señor insistió en que hacía 40 grados de alcohol en lugar de calor. ¿Qué pasó de verdad en ese rodaje? Pasó exactamente eso nomás. Sí, pasó los 40 grados de calor que ahí yo con todo ese traje y que prácticamente es lo único que se filmó ese día porque era muy complicado. Era muy complicado porque había que contarlas de distintos ángulos y era difícil, era muy incómodo para él, tenía que estar brevemente colgado de la hélice, era incómodo, era una situación incómoda, no es él el que después gira. No estaría acá, digamos. Eso fue una truca con un muñeco muy bien hecho. Se iba a preguntar si vive todavía el dos. No, habrías logrado lo que Pinochet no logró, en ese caso. Acallarlo. ¿No era más difícil en cuestiones de producción de tus películas? La fuga sí, porque es una película, además para mí también fue muy difícil. Era un libro que no bien ganó el premio MC, Mentasti dijo de hacerlo, y yo no tenía ganas. La verdad que yo quería hacer una película más pequeña. Me insistió mucho, Carlos. Y es la más grande que has hecho, sí, la más grande, más coral, todas las historias se pierden un poco en tantos actores. No me quejo. Aprendí creo que un poco más a filmar. A filmar se aprende filmando, esto es así. Y como había distintos climas y estaban propuestas distintas luces y distintos personajes, aprendí un poco de todo. ¿Eso es un comentario sobre las escuelas de cine, lo que acabas de hacer, a filmar se aprende filmando? ¿O es una realidad Es una realidad de mi generación. Yo no fui a ninguna escuela. Yo creo que están muy bien las escuelas. Yo acabo de ser jurado en la Feisal y he visto todo el material de los chicos y es asombroso cómo se incorporan los efectos también, pero cómo se incorpora el lenguaje. He visto cosas casi de profesionales y son chicos del primer año. ¿Qué es que se incorporen los defectos? Los vicios, los manierismos de los que admirás. Entonces se transforma en un tic imitado, ¿no? Y en tu caso, cuando empezaste a dirigir y dirigiste, de hecho, ¿cómo hiciste para liberarte del peso de ese que admirás, de los tics del que te gustó? Tratando de, tengo un vicio que viene del comercial, que es hacer los dibujos. Yo dibujo, sí, hago toda la película, no corro el riesgo de ir a improvisar al set, al lugar de filmación. Es un lugar muy caro para improvisar y es un lugar donde uno está acosado por la mirada de todos los técnicos y hay demasiada adrenalina y demasiada ansiedad. ¿Pasa un poco eso del tema de alejarse de los vicios en el campo de la actuación? Sí, por cierto, claro. Sobre todo los actores que cuando en teatro tenemos la respuesta inmediata del público, entonces ahí tenemos un resultado que es muy gratificante cuando uno siente que la gente se ríe, que es una de las manifestaciones más evidentes. Cuando la gente celebra lo que uno dice, bueno, ya empieza ahí, por más voluntad y conducta que tenga uno como actor, uno se engolosina con esa idea y ahí es donde va matando la vivacidad, la cosa, eso que uno debe, digamos, transmitir, que eso está ocurriendo ahí por primera vez, ¿no? Entonces empieza a anquilosar y probablemente a los pocos días eso ya no cause ninguna gracia, porque uno ya está tan preparado para hacer la pausa y repetir la fórmula exactamente para que de vuelta esté el estruendoso resultado y al contrario, lo empiezas a matar hasta que un día te das cuenta que solamente tienes que hacer de vuelta la escena, tratar de vivirla de vuelta y ahí seguro que recuperas aquello que se había perdido, esa reacción del público. El otro día leía un libro muy interesante de David Mamet que se llama Verdadero y Falso, un libro con notas sobre actuación. Y pone una epígrafe en el capítulo, en el inicio del capítulo del libro,
unas palabras de James Cagney, que dice, párate en tu marca, míralo a tu compañero a los ojos y dile la verdad. Y a mí me parece una síntesis tan bella de lo que debe ser la actuación, que esa cosa elemental de pararte donde te marcaron, de mirar a los ojos y decirle la verdad, es una... Bueno, sí, claro, obvio, ser sincero, pero eso se olvida con una facilidad enorme. Ya seguimos en un ratito con más Eduardo Miñona. Gracias, Patricio. No, por favor, encantado. Ya volvemos. Que responda entonces, Alejandro Aguada, Sí, bienvenido. ¿Qué nivel de producción? ¿No? Mencionaron recién a Aguada, dijeron a Pitti y podríamos traerlo. Aquí está el señor Pitti. acá está. Este asesino psicópata. un anarquista, no te lo permito. un anarquista engañado. Pero yo estaba hablando del personaje real, no de la película. Ahora sí, eso sí te lo permito. ¿Qué te acordás del rodaje de La Fuga? Yo fui feliz en la ¿Sí? Qué guay. Fui profundamente feliz. Desde el momento en que lo conocí al amigo hasta la fiesta de cuando festejamos la finalización del rodaje, esa es la palabra, yo fui muy feliz durante todo el proceso de La Fuga. Daría la impresión, con todos los testimonios que hay sobre los rodajes tuyos, que son casi terapéuticos, ¿no? Que la gente siente en el rodaje una pertenencia y un mundo de afectos que a lo mejor en la vida de afuera no siempre están. Es probable, es probable. Te dije antes que yo me divierto, que soy muy feliz. Yo gozo tanto de la soledad de la escritura, que es inevitable. He escrito algunas novelas y eso lo tengo que hacer en soledad, como los guiones. Pero hay un momento en que esa abstracción termina y aparece el equipo de cine. Y el cine es gente, mucha gente. ¿Por qué fuiste feliz específicamente en este rodaje? Primero porque yo llego a Eduardo por intermedio de un gran amigo que se llama Rodríguez, que fue el asistente de dirección de Eduardo. Él me propone a mí, Eduardo me entrevista, compra, y yo estaba frente a Eduardo Miñona, ¿entendés? Y que haya comprado Eduardo Miñona, Aguada, dije, uy, ya, vamos todavía. ¿Qué era estar enfrente de Eduardo Miñona para vos entonces? Bueno, muy fuerte. Es un gran director argentino, un señor director argentino, con el que yo tenía la chance a lo mejor de poder filmar un personaje precioso, una película preciosa, además un personaje que cuenta, ¿no?, la historia. Tiene un personaje con un cuento propio muy fuerte, ¿no es cierto? Y yo lo conocí a él y me gustó mucho haberlo conocido a él, desde el vamos. Yo lo describí siempre, no sé si está bien dicho esto, ¿no?, pero una persona de una inteligencia sensible, ¿no es cierto? Es un hombre muy inteligente, pero le va más por el lado de la sabiduría que por la inteligencia. Un hombre con un gran corazón, y eso que dice él es cierto, se divierte y la pasa bien, y su equipo la pasa muy bien trabajando con él. Y bueno, coincidió que estaban todos esos nenes juntos. No, pero vos fíjate todas las películas de Eduardo, ¿eh? Fíjate todas las películas de Eduardo, son todos grandes elencos, todos. Sí, pero este era un bombo muy importante. Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo en El Faro debutaron Florencia Bertotti y Jimena. Jimena Barón, sí. ¿Y acaso está Ricardo Darín antes de remontar vuelo como estrella en el cine argentino? Casi Haciendo su un personaje- última aparición como actor secundario, diríamos, ¿no? Un personaje entrañable hace en El Faro, Ricardo. Que es No, un gran precioso, actor, no, que es un bueno, gran por actor. favor. Es un gran actor que hace grandes actuaciones también y está muy bien dirigido. Y también y es tiene lo el mismo. secreto de la felicidad, porque Claro, trabajar con él exactamente. es también muy divertido. Es un placer. Muy divertido, tiene un ida y vuelta. No. Él lo dice y es un gran actor, pero esto es lo más lo creíble de digo Aguada. con conocimiento de causa. ¿Vos- Lo digo con dándole la importancia que se merece. Sí, se te nota, es súper creíble eso. ¿Vos recordás qué momento tenés así como de mayor felicidad? No sé si querés identificar una película, un personaje. ¿Cuándo tuviste esta sensación que recién nos dejó así como con escalofríos? A mí me pasa- Fui feliz. Y lo digo, los que me conocen saben que es cierto, a mí me pasa que las películas me gustan y me emocionan en el momento que las veo terminadas. Me emociona el trabajo hecho, no me emociona el hecho artístico, me emociona el trabajo, todo lo que hay detrás de una película. Me emociona la primera vez que la veo y trato de no verla nunca más.
todo lo que sigue es una especie de infiernillo para mí. No me gustan ni los estrenos, ni las entrevistas, ni los festivales, menos que menos. Ir a tomar whisky con quien uno no quiere, encontrarse compitiendo, no pudiendo aprovechar a otros directores porque todos se miran de soslayo y con ciertos rencores porque todos están en competencia. Claro. Prefiero las muestras, prefiero ir a hablar. He estado con directores que me miraban mal y que nos abrazamos en el final cuando sabíamos que o habíamos perdido o habíamos ganado alguna cosa a los dos. A mí lo que me gusta es el trabajo, es hacer la película. Hoy creo que todos hemos ganado porque ustedes saben, hay películas malas, buenas, regulares, excelentes, muy malas, y el que está atrás, el que las hace puede ser un malo o un buen tipo y uno nunca lo sabe. En el cine no cuentan los buenos o los malos tipos, sino los buenos o los malos directores, los grandes o malos guionistas y los buenos actores. Y hemos descubierto que detrás de un gran director, hemos descubierto en conjunto, quiero decir, hay además una persona a la que todo el mundo habla bien, cosa que es muy difícil. ¿O no, señor Alejandro? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, un gran director es una gran persona. No hicimos esto para descubrir una gran persona, pero todos juntos hemos ido construyendo eso, así que te agradecemos mucho haber aceptado este nuestro homenaje. Humilde homenaje. Muchas gracias. Un programa dedicado. Y es bueno ver que toda la gente que invitamos en realidad vino acá a reencontrarse con vos. Me gustó, lo pasé bárbaro. Me reencontré con estos queridos amigos y con ustedes muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, un Gracias, placer. Miñona. Bueno, y a ustedes, por supuesto, no se pierdan el próximo programa de Las Mejores Salas. En Buenos Aires, en su último viaje, 2 meses antes de su muerte, hacia fines de noviembre. Había venido supuestamente a despedirse de la vieja, una cosa un poco tanguera. La madre tiene 95 años, y bueno, sonaba verosímil, pero en realidad lo que no nos quería decir era que el que se despedía era él, el que se estaba yendo era él. De todas maneras, hacía proyectos y planteaba futuros que de alguna forma supongo que tratarían de negar la muerte que tenía encima. Estaba pensando en volver a Buenos Aires hacia marzo o abril, porque estaba entusiasmado con la nueva coyuntura democrática y pensaba colaborar en la política cultural del gobierno de Alfonsín. ¿Contra la Argentina? ¿Era la Argentina que usted soñaba? Bueno, si volví es porque la encontraba diferente, es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante 10 años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos 10 años. ¿Alcanzó a percibir que la palabra izquierda dejó de ser mala palabra? Bueno, espero que sea así, no lo he percibido claramente, pero cuando vuelva dentro de 2 meses, espero que eso esté ya muy fijo en la conciencia de los argentinos. La palabra izquierda no es una mala palabra, muy al contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor. Esperábamos que usted se iba a quedar para el paso de gobierno, para el cambio de gobierno. Yo también, ya hubiera sido mi deseo, pero las fechas no coinciden. Yo tengo que hacer un viaje largo por el Caribe y estoy ya obligado de antemano a hacerlo, de modo que voy a volver en el mes de marzo y me voy a quedar un plazo largo. ¿Qué supone que nos va a suceder a los argentinos en esta nueva etapa política? Bueno, yo quiero creer y estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia, que no esté basado únicamente en palabras y en slogans, sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos. ¿Qué va a hacer un libro? Bueno, yo ando siempre haciendo libros, espero que me den tiempo para hacerlo. Sobre la democracia argentina, sobre esta etapa que estamos atravesando. Mire, lo primero que voy a hacer es reunir en un libro todos los artículos que he escrito en contra de la Junta Militar y que ustedes no conocen porque aquí estaban prohibidos y nunca se publicaron. Entonces voy a tratar de juntarlos en un libro para darle la oportunidad a mis compatriotas que lean la opinión de alguien que desde fuera hizo todo lo que pudo para ayudarlos a ustedes que estaban adentro. ¿Radicarse en la Argentina también? Radicar es una palabra que no me gusta. Radical sí, pero radicar no. No me gusta, yo no me radico en ningún lado, me radico donde las circunstancias me dicen que debo estar. Y la Argentina es un lugar donde quiero estar ahora, pero nada es definitivo en mi vida. Los que hemos conocido a Cortázar personalmente y hemos leído a fondo su obra, sabemos que uno de los problemas que lo acució, que lo angustió, fue el del tiempo.
Pero ahora voy a hablar no del acusamiento del tiempo a nivel metafísico, sino a nivel concreto en relación a su actividad. Cortázar, sintiendo la necesidad de participar activamente en la defensa de los derechos humanos, no solo en relación a la Argentina, sino a América Latina, su gran pasión, se vio en la necesidad de entregar a esta actividad una enorme cantidad de tiempo. Y por supuesto, el tiempo que entregaba a esta actividad se lo debía restar a la de su creación literaria. Él hizo la elección. En los últimos años se pasó de viaje, se pasó haciendo cosas por los derechos humanos y quizás no haya escrito todo lo que debía haber escrito, pero estoy seguro que cada una de las páginas que escribió, quizás menos de las que debían ser, están impregnadas de una humanidad y de un sentido de amor y de belleza que quizás no lo hubiera logrado sin esa actividad en defensa de los derechos humanos, en defensa solidaria y activa de la vida. Aspiro a vivir mucho hasta el final. Aspiro a morirme teniendo conciencia de que hice de mi vida todo lo que un hombre puede hacer de su vida, positivamente hablando.